Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Bueno, hoy vamos a ver el Spider. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es un espoteador nato. Es un carro que está hecho por y para espotear, sin más. Es un carro alucinante. Bueno, antes de empezar, dos cositas. Una, mandar un fuerte saludo y un abrazo a José Galán, que sé que me ve desde México, desde la ciudad de Orizaba, y me han pedido que le mande un saludo y, por supuesto, yo se lo mando. José, un saludo. Ya, ahí lo tienes. Dos, pediros un like, que como sabéis todos es gratis, no cuesta nada y a mí me hace mucha ilusión. Si te gusta el vídeo, por supuesto, suscríbete a este canal, que es el único canal de, del ESTA en español. Y comenta, ya sabes que contesto a todos los comentarios, que menos, ya que te has molestado en escribirme, pues que menos que contestarte. Faltaría más. En fin, vamos al turrón. Spider, es este chiquitín. Es un carro pequeñito, muy bajo, perfil muy bajo, un cañón que se queda un pelín cortito, pero que está hecho específicamente para espotear. Eh, yo lo uso simplemente para spotear porque, como ya os digo, el cañón se queda muy cortito. Penetración 212, que es muy poco, y un alfa de 320. No es... para un tier 9 es muy poco. Es un autocargador, pero tarda un mundo y medio en recargar cada proyectil. El primero 18,4 segundos y el segundo casi 12 segundos. Total 30 segundos para recargar. Es demasiado. No es un carro para meterse ahí y batirse el cobre con los demás. No. Ya os digo, para espotear solamente. Y funciona. La verdad es que funciona y mucho. Funciona y mucho. Lo importante de este carro, fijaros, movilidad. 65 kilómetros por hora, no le tengo puesto el turbocompresor, no, porque lo he enfocado más al espoteo. ¿Qué más tenemos por ahí? Velocidad de giro del chasis 60 grados por segundo. Es una barbaridad. Esto, vamos, te baila un chotis encima de un ladrillo. Impresionante. Y luego la ocultación es una locura este carro. 52,28%. Yo he tenido carros enemigos a 20 metros y no me han detectado. Te metes detrás de un arbustico, te quedas ahí y no te ven. Es un ELC francés, el ELC 90, pero un poco más grande. Es un poco más grande que el ELC. Y sin embargo, funciona fantásticamente bien, como vais a ver ahora en el vídeo, para espotear. Yo cuando tengo misiones de espoteo, lo saco. Y funciona. Y funciona muy bien. De verdad. Visión 509 metros. Ya sabéis que no se pasa de los 445 metros. Sin embargo, al tener más visión, te da más ventaja a la hora de descubrir un carro a esa distancia de 445 metros. O sea, todo lo que esté por encima es beneficio dentro de ese margen de 445 metros. Y se nota. Vaya si se nota. Es increíble. Yo, la verdad, no soy muy bueno con estos carros ligeros para espotear.
que son muy específicos, son para gente que eh, sabe muy bien mover este tipo de carros. Yo no. Yo soy más de carros pesados y venga, ven aquí que te voy a zumbar un ratito. Pero esto es más específico, es un carro muy específico para ciertos jugadores. Yo lo conseguí en Navidades, ya ha llovido, ¿eh? Y lo uso simplemente, pues eso, para espotear, ni más ni menos. Y ya os digo que funciona. He tenido partidas con un spoteo brutal. Y aquí no es lo normal, porque tú te vas a spotear y por lo general, o sea, te vas adelante, te metes detrás de un arbustico y por lo general los que están atrás pasan de ti. O sea, van a hacer su partida y les da igual lo que tú hagas. Sin embargo, en esta partida que vamos a ver ahora, eh, se han alineado los planetas. O sea, yo me voy a spotear y atrás se queda la gente a zumbar. Pum, 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 pum. Y se nota. Vaya si se nota. Y luego vais a ver también la desesperación de, ostras, me están pintando, pero no veo a nadie por aquí, no estoy detectando a nadie. Y sales y entras, y sales y entras, y pum, 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 te siguen zumbando. Eso, la verdad es que me ha gustado mucho en esta partida. Y luego, que sí que te encuentras gente que te agradece el trabajo que estás haciendo. O sea, tío, tú tienes que spotear, te vas a spotear y te quedas quietecito porque ese es tu trabajo. Y el que está atrás se está aprovechando de tu trabajo. Vale, pero también me beneficio yo. Y aquí no es muy normal, no es muy común. No, porque problema que tenemos aquí en Lesta es que no se juega en equipo ni para el equipo. Por eso cuando haces alguna cosilla así, hay jugadores que te lo agradecen. Ostras, tío, es que me he hecho 4000 de daño gracias a ti. Pues ole, me alegro mucho. Yo he conseguido 4000 de daño asistido gracias a ti. Pero aquí es algo que no está muy... No es muy normal. Porque aquí la gente va a lo suyo, pasan de ti y se van a hacer su partida. Y el resto no les importa. Y eso es un problema que la gente no se da cuenta de que trabajar en conjunto, jugar en conjunto, te da muchos más puntos y muchos más beneficios. Sí, vamos a ver la partida. Bueno, estamos en Malinovka. Es un mapa muy bueno para este carro, sinceramente. Yo lo que hago siempre es me voy a los arbustos que tengo allí al frente. Estos arbustillos que están aquí en el frente. ¿Para qué? Para spotear todo lo que se ponga en la línea de árboles y de edificios que hay delante. Y eso es lo que voy a hacer. Irme a los arbustitos. Vale, es un carro que enseguida coge velocidad, es pequeñito, pesa poco y la velocidad pues la coge enseguida. Vale, ves. Con el Conway, vale, te apoyaré, perfecto, estupendo. Yo me quedo aquí y ya empiezo a detectar. Con calma. Mira, el EBR por donde se ha colado y no lo ha detectado nadie. Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ya he completado la misión, he detectado. Vale, perfecto. Seguimos en nuestra posición. Sí, es un poco... ¿cómo deciros? Tienes que estarte quietecito y aunque tengas un disparo fácil, estarte quieto, porque si disparas te van a pintar. Y si te pintan, se acabó lo que se daban. 757A, pues venga, ahí. Perfecto, perfecto. 1600 de spoteo. Estupendo. Y no he hecho nada. Estoy ahí quietecito. Quietecito. Y no me muevo. Es difícil, sí, porque vais a ver momentos en los que tienes un tiro fácil, pero piensas, sí, piensas.
Alguna vez se piensa, alguna vez. Si disparo ahora, me van a ver, me van a sacudir, como este es un disparo fácil. Pero entonces ya no voy a poder seguir espoteando, porque me van a descubrir. ¿Eh? Conway. Vale, tío, de nada. Guay. Para eso estamos. Ahí, el AE. El EBR se tira para adelante, que no sé por qué se tira el EBR para adelante, porque fijaros lo fácil que es estar ahí y pum, 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 pum. El EBR ha muerto, es evidente. Te tiras a la línea del enemigo, un ligero que no tiene blindaje, aunque se mueva muy rápido, pero no tienes nada que hacer. Quédate atrás y espotea, que para eso estás. Ni más ni menos. Y es lo que yo hago, quedarme atrás. Espotear, estoy en mi línea y dejo que los demás hagan su trabajo. Pum, 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 pum y pum, pum. Y ya, según se vaya desarrollando la partida, que para eso tienes un minimapa y lo puedes ver, pues ya dices, me tiro para adelante o me quedo atrás. Es complicado porque ya os digo que muchas veces te gustaría soltarle un viaje, hacer puntos de daño, pero si yo hago puntos de daño me van a spotear. O sea, si disparo me van a spotear, sí o sí. Entonces, eh, perderíamos todos esos que están ahí detrás, que están casi todos, pierdes ese momento de hacer puntos. Bueno, seguimos ahí quietecitos, no tenemos prisa, arriba está en Regulinchi nada más, el Concept 1B se ha quedado atrás, no entiendo por qué. No entiendo por qué el Conce se ha quedado atrás, porque es un pesado que arrea bastante bien. Entonces, ¿por qué te has quedado ahí? Bueno, pues para hacer su partida, es lo que hablamos. Aquí hay muchos. Fijaros que le podía sacudir ahí sin ningún problema, pero perderíamos esa ventaja, y es lo que no quiero. Quiero spotear, ya llevo 3669 de daño asistido, y sigo quieto ahí. Espero a ver si se cargan al AE fase 1 y puedo avanzar un poco más. En el momento en el que yo pueda avanzar un poco más, pues vas leyendo en el minimapa quién hay, quién queda y te ah, vas haciendo tu partida que al final favorece a los que están atrás. Ea, ese finiquitado. Vale, ¿ves? Conway, gracias. Venga, de nada, tío. Tiramos para adelante, el 757 se tira para adelante, pero yo sigo intentando espotear más. O sea, me voy a los arbustos e intento pintar a más. ¿Ves? Ya hemos pintado al pagot. Y esto es un suma y sigue. 5000 de daño asistido. Fíjate que le podía sacudir también, pero pierdo mi ventaja. Mi ventaja es estarme quieto, no hacer nada, estar de lamero. Bueno, hazlo como quieras, pero si yo pinto y nos los vamos sacudiendo uno tras otro, pues entonces estoy haciendo bien mi trabajo. No quiero darle precisamente porque no sé qué más carros hay por ahí, porque hay más, pero algunos no se han pintado, como las artillerías y el KV-90. No pasa nada, seguimos esperando. Para spotear bien, tienes que estarte quietecito, aguantar. Hombre, si se tuerce mucho la partida, pues ya tiras para adelante, intentas hacer algo. Este carro no es para batirse el cobre con los demás, no. Es para spotear y luego, en todo caso, rematar, que es, que es lo que hay. No sé quién puñetas me está disparando.
pues algún iluminado de tantos que hay por ahí. No, muévete. Ya, bueno, me moveré cuando pueda moverme. O me moveré hacia donde puedo moverme. Porque yo estoy para espotear a los demás. Y ese es mi trabajo. Y eso es lo que estoy haciendo. Tengo 5.000. Aquí ya es una... Vamos. Un spoteo de 5.000. Eso ya es... aquí, en este servidor, es una barbaridad. ¿Ves? Mira. Es el Waffentrager Auf Panzer 4. Que estaba ahí escondidito. Al nuestro ya se lo han llevado por delante. 757A. Claro, es que tú no estás para tirar para adelante. Ten paciencia. Paciencia. Si no tienes paciencia, lo más normal es que te sacudan. Porque te tiras para adelante, ¿eh? Y siempre va a haber alguno que esté ahí escondidito, bien agazapado y catapum. Bueno, ya vamos perdiendo. Vaya. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el X Concept, que tenía que estar arriba aguantando a los pesados, no lo ha hecho. Ahora el Waffentrager fuera. Y ahora me tiro para adelante. Tenemos el Pagot ahí y el 757A. Y ahora tenemos la Estreba, que fíjate dónde estaba y no lo teníamos pintado. Vale, pues con calma. Calma, calma, calma. Yo pinto y vosotros disparáis. Perfecto. Que para eso cada uno tiene su rol. Fíjate el Pagot lo cerquita que lo tengo, que lo tendré a 20 o 30 metros y no me pinta. Pero es que el 757A tampoco me pinta. Y es un carro pequeño. Y es un carro que tiene también una buena visión. Y no me pinta ninguno. Pero yo no puedo disparar. Yo si disparo ahora me fulminan sí o sí. Bueno, aquí tenemos un gran problema. Uf, por fin. El Pagot fuera. Y es que hay dos pesados en nuestra base. Y nosotros estamos todos aquí. Madre mía, qué mala puntería tenemos algunos. Ea, otro fuera. Perfecto. 6.900 de año. Estupendo. Y ahora hay un par de ellos que se van a tirar hacia nuestra base. Bien, perfecto. Perfecto. ¿Para qué? Pues para tratar de hacerse con los que nos están pintando. Tenemos ahí una artillería, hay dos artillerías. Por aquí no hay gran cosa. Sí me preocupa el 757 porque se supone que lo tengo ahí, aunque no se ha pintado. Otra vez, no se sabe dónde está. Vale, ya están haciendo lo suyo los nuestros que han ido a defender la base. Ahora, ¿qué haces? Bueno, pues me tiro a por las artillerías. Porque las artillerías están ahí. Y a por ellos. ¿Que pinto las artillerías y otro los puede sacudir? Pues mira, estupendo. También os digo que este no es un carro para disparar en movimiento. No, no, porque el disparo se te puede ir a donde Cristo perdió la chancla izquierda. O sea, una barbaridad. Vale, pues me voy a por el 212A. Disparo en movimiento y lo fallo. Qué bien. Me dispara y prácticamente no me ha hecho nada. Y ahí tenemos al americano. Al M53-55. Hecho que salga y el Type 4 pues le ha sacudido. Vale, bueno, pues ahora voy a rematarlo. Ya que está ahí, pues ahora aprovecho. Paro, cierro y disparo. Perfecto, 2 muertos, 29 de daño. Yo creo que es todo un récord. Y encima hemos capturado la base. Perfecto, perfecto. Ha sido una partida. Chapó. Bueno, como habéis visto, es una misión de... O sea,
Ha sido una partida de espoteo, ni más ni menos. Al final, por eso ya han sido 7600 de daño combinado, porque para eso era la partida, para espotear. 29 de daño. ¡Uah! Y dos artillerías destruidas. Lamero total. No, es que estás espoteando. Y cuando según va evolucionando la partida, pues ya tienes que decir, oye, ahora salgo y me voy a por estos carros que me pueden estropear la partida. eh, Tipe 4 estaba ahí capturando, bueno, pues tendré que cubrirle para que no le quiten la captura. Y así es como lo hemos hecho. Perfecto. Em, He sacado 150.000 créditos, 12.000 de experiencia, 7 bonos, o sea, es una partida bastante buena. Bastante, bastante buena. ¿Por qué? Por el daño asistido, el espoteo que he hecho con este carro. Y para eso sirve este carro, para espotear. Se acabó. No vale para más. Porque si quieres usar pues como hemos visto antes, el EBR, el problema del EBR, que se ha tirado muy hacia adelante y se lo han cepillado, evidentemente. O sea, yo sé que cuesta, pero hay que pensar. Sé que la primera vez duele, pero hay que pensar. Piensa la partida, piensa cómo se está moviendo. Mírate el minimapa, dónde están los carros. No salgas como un loco ahí a decir, yo puedo, como dicen los rusos, ya, ya sama. No, no. Piensa que muchas partidas se pierden porque no pensamos. Sí, sí. Y aquí en estos servidores lo normal es eso. Cuando te sale una buena partida, pues dices, ole. Incluso ya has visto, los demás te lo agradecen el spoteo que haces, que es raro, es muy raro, porque por lo general nadie te agradece nada, que hagas tu partida, que te muevas, que spotees, que les des puntos de daño. Pero bueno, esta partida la verdad es que ha salido bastante bien. Yo no soy un buen jugador con estos carros ligeros, y sin embargo, este carro me gusta mucho por eso, para spotear. Y de hecho está equipado por y para spotear, única y exclusivamente. Ah, bueno, señores, pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima partida. Chaito.